Bueno, sí, muy buenos días a todos. Me parece que van a poner el anuncio de Protección Civil. Si no, sí, por favor. Bien, pues vamos a dar inicio. Muy buenos días. La Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México, le da la más cordial bienvenida a este evento académico, la ponencia de la conferencia que nos brindará el doctor René Rivas Ontiveros, titulada El proceso histórico de la autonomía universitaria en la UNAM. Solicito un aplauso para nuestro profesor de carrera, el doctor René Rivas Ontiveros. Además, sin más preámbulo, le cedo el uso del micrófono. Vamos a instalar la base para que el micrófono. Pero bien, pues en principio les agradezco mucho su asistencia a todos los compañeros. Bien, pues decía que en principio les agradezco mucho su asistencia. Le agradezco también mucho la asistencia, la invitación que nos hizo la jefatura de carrera para impartir esta conferencia justamente en el 90 aniversario de la autonomía universitaria. También les agradezco mucho a los compañeros, a algunos maestros de la carrera o de otras carreras que nos acompañan. Bien, voy a exponer justamente el nombre del proceso histórico de la autonomía universitaria en la UNAM de 1929 a 2019, o sea, justamente 90 años de este histórico acontecimiento. En principio diríamos nosotros, ¿qué es la universidad? ¿Cuándo surge la universidad? Esta gran universidad nuestra que nos ha arropado. La UNAM tiene su antecedente en 1553. Es decir, estamos hablando de la conquista, se inicia en 1521. Estamos hablando de algo así como de cerca de 30 años. A 30 años de diferencia se constituye la que es la primera universidad en América, que va a ser la Real y Pontificia Universidad de México. Sin embargo,
esta universidad que se crea es una universidad para la élite, para los sectores altos, sobre todo para los peninsulares, y en menor medida para los nacidos en México. Los indígenas obviamente no tenían ingreso a la universidad. La universidad, pues, fue durante más de 300 años una bastión para la élite. Cuando se llega a la independencia de México, la universidad, que había servido siempre como una especie para la élite, pues es un factor que los miembros de las clases dirigentes después de la independencia pretenden cerrarla. La universidad, pues por el papel que había cumplido, histórico que había cumplido, su objetivo es cerrarla de inmediato, y eso hacen. Sin embargo, recordemos nosotros que de 1821 y por lo menos hasta 1867, que se restaura la República, es una etapa de mucha inestabilidad, de muchos enfrentamientos, inicialmente entre insurgentes y realistas, después de la independencia, entre centralistas y federalistas, luego entre liberales y conservadores, y finalmente entre republicanos e imperialistas. En todo ese tiempo hay enfrentamientos políticos e ideológicos como los que existen en estos momentos. En esos momentos, más que ahora se le llama la izquierda y la derecha. Bien, en ese periodo, en esos del 821 hasta 1867, los enfrentamientos, mientras que los liberales pretenden cerrar la universidad, esa vieja universidad clasista que había arrojado solamente a las clases pudientes, los conservadores, cuando tienen el poder, cuando retoman el poder, o los centralistas, o los conservadores, como los queramos llamar, la vuelven a reabrir. Sin embargo, y también aquí es una paradoja de la historia, cuando llega Maximiliano de Habsburgo, invitado justamente por el sector conservador a gobernar este país, estamos hablando, él llega en el año 64, 1864, y un año después cierra definitivamente la universidad. O sea, la vieja universidad, la Real y Pontificia Universidad, queda definitivamente cerrada después de más de 300 años de haber existido como tal. Bien, a partir de ese momento, la universidad queda dividida en algunas escuelas nacionales. Tal es el caso, por ejemplo, de la Escuela Nacional Preparatoria, que es creada en 1867, ya durante el gobierno de la restauración de la República. Y también aparece la Escuela de Jurisprudencia, la Escuela de Ingeniería, la Escuela de Minas y sobre todo la Escuela de Medicina. Bien, pero son escuelas nacionales totalmente independientes unas de las otras. Como universidad, pues, no existe esta universidad. Pese a eso, y eso es un aspecto muy importante que hay que resaltar, en el año 75, en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela de Medicina
surge un movimiento que se le llama por la universidad libre, aunque la universidad como tal no existía. Existe ese movimiento que es apoyado por el sector, sobre todo de los liberales, Ignacio Manuel Altamirano, el Nigromante. Es un movimiento en sí muy efímero, pero muy significativo. Muy significativo. Bien, eso es el único antecedente que tenemos en el siglo XIX. No obstante eso, ya cuando llega Porfirio Díaz a la presidencia de la República, siguen funcionando las escuelas nacionales. Nada tenía que ver la Escuela Nacional Preparatoria con la Escuela de Medicina, con la Escuela de Jurisprudencia. Todas eran totalmente independientes. Pero eran, sin embargo, escuelas para las élites. Siguen siendo escuelas para las élites, con unos cuantos alumnos, sobre todo de clases pudientes. Bien, pero ya desde finales del siglo, un sector de los porfiristas, el sector de los científicos, también conocidos como los positivistas, comienzan a hablar de la necesidad de reabrir la universidad nacional. Y el que encabeza esta idea es nada más y nada menos que Justo Sierra, el maestro Justo Sierra. Bien, la idea finalmente cuaja en 1910. El 22 de septiembre de 1910, es decir, a escasos 2 meses de que se inicie en México la Revolución Mexicana, obviamente era un movimiento que el porfiriato todavía no esperaba, sabía que había problemas, pero nunca esperaba que después estallara una revolución como realmente estalló. Bien, en el marco pues del centenario de la independencia, recordemos que la independencia se inicia en 1810, entonces en 1910 el porfiriato lleva a cabo una serie de eventos, inaugura una serie de construcciones históricas, el monumento, por ejemplo, a la independencia, el edificio de correos, el Munal, la Castañeda, Lecumberri, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre estos también se inaugura la Universidad Nacional de México, todavía no autónoma. Claro, quien encabeza todo ese tipo de proceso de construcción de la nueva universidad es el maestro Justo Sierra. Maestro Justo Sierra, un connotado positivista del grupo de los positivistas, del grupo de los científicos. Bien, se construye la universidad. Ya desde ese momento, él tiene la idea de otorgarle a la universidad la autonomía. Quiero señalar que la autonomía de las universidades siempre ha sido una demanda histórica, incluso desde que la primera universidad se hizo en el mundo, se planteó la necesidad de que las universidades tuvieran una autonomía tanto de los gobiernos, es decir, del Estado, como de la Iglesia Católica. Hablo de la universidad que se construye en Italia, y después en Francia, y después en Inglaterra, y finalmente en Salamanca, España, en 1818. En 1218. El año pasado cumplió justamente 800 años la Universidad de Salamanca, España, que es la universidad en la que sirvió de modelo para la creación de la Real y Pontificia
Universidad de México. Bien, entonces decía yo que desde que surgen las universidades, lo primero que demandaban era la autonomía, porque universidad pues implica justamente la universalidad del pensamiento y que no tenga que regirse por una corriente específica, sino tiene que ser la universalidad del pensamiento. Es ahí por qué la demanda de la autonomía universitaria. Bien, entonces decía yo que en México la idea de Justo Sierra era otorgar la autonomía a la universidad, que estuviera separada del Estado, que el Estado no dictara la política que tenía que seguirse en la universidad. Bien, sin embargo, pues no se da. Pero la universidad queda en manos de los sectores pudientes, es decir, de los positivistas. Incluso en 1913, cuando el golpe de Estado, el último golpe de Estado que ha habido en México, que fue el que lleva a cabo Victoriano Huerta en contra del gobierno de Madero, y esperemos que otro golpe de Estado no se vuelva a dar en México, aunque no estamos muy lejanos de que la derecha no lo pretenda hacer. Bien, en ese golpe de Estado, los universitarios paradójicamente apoyaron, por lo menos los universitarios de lo que hoy es la UNAM, sobre todo en las escuelas de Derecho y las escuelas de Medicina y la Escuela Nacional Preparatoria. Ya para entonces ya estaban unificadas con la Real. Cuando se crea la Universidad Nacional de México, ya todas esas escuelas, la preparatoria, Derecho, Medicina, Ingeniería, Bellas Artes, Filosofía y Letras, ya estaban unificadas, ya era un solo núcleo. Bueno, esas escuelas apoyan y están a favor del golpe de Estado. Aplauden a Victoriano Huerta. Incluso cuando la Escuela Nacional Preparatoria se militariza, los universitarios vienen felices a la universidad militarizada. Esta era la universidad de aquel entonces. Bien, por esa razón, los primeros años, antes del 29, la universidad es una universidad que va a estar en contra de la Revolución Mexicana. Y por eso, con mayor razón, exigen que el Estado no se meta para nada con ellos, que les deje la universidad. Y efectivamente, el Estado lo que hace, las políticas que implementa, las implementa con mucho trabajo. Bien, en el 29 surge un movimiento. Inicialmente es en la escuela de jurisprudencia, es decir, en la Facultad de Derecho. Pronto este movimiento se extiende a las demás escuelas, a las prepas, a medicina, a las pocas escuelas que tenía la universidad. Y ahí donde surge, por mayor razón, con más fuerza, la autonomía, la demanda de autonomía universitaria. Pero antes hubo otro hecho histórico en Córdoba, Argentina. En 1918 hubo un movimiento muy fuerte en América Latina, en Córdoba, Argentina, que fue el movimiento prácticamente prototipo, en el cual sirvió de ejemplo para que en toda América Latina se hiciera la demanda
de que creciera la demanda de la autonomía universitaria. Esta autonomía universitaria, ¿qué implicaba? Implicaba la libertad de cátedra, la libertad de investigación y que el Estado no se metiera para nada con la universidad. Es decir, un Estado dentro de otro Estado. Esa situación, sin embargo, pues no era aceptable. No era aceptable. No podíamos tener a una universidad tipo Vaticano, donde en Italia existe un Estado que sea muy pequeño, pero un Estado totalmente soberano, libre y soberano. Esta es la idea inicial que surge en Argentina. Y esta idea, de una u otra manera, influye en los distintos países de América Latina, entre ellos en México. En México. Bien, ese movimiento que surge en el 29, en mayo del 29, a raíz de una represión policíaca que le hacen a una manifestación estudiantil, pues trae como consecuencia que el gobierno de Emilio Portes Gil, uno de los tres gobernantes del maximato gallista, quien hemos visto en la materia de sociedad y política en México actual, sabemos que es el maximato, y que hubo un periodo entre el 28 y el 30, que el primer periodo del maximato, que fue ejercido por Emilio Portes Gil. Bueno, Emilio Portes Gil le tocó justamente ese movimiento, y es el que le toca decretar la autonomía universitaria para la UNAM. Es, sin embargo, una autonomía muy limitada. Es la primera autonomía que se otorga a la UNAM. ¿Por qué es una autonomía muy limitada? Porque el Estado se arroga el derecho, o sea, se queda con el derecho a nombrar ternas para presentárselas al Consejo Universitario. O sea, una terna son integradas por 3 personas. Eso implica una terna. Entonces, en las ternas, el Estado se arroga el derecho de presentarle al Consejo Universitario, que va a ser la máxima autoridad de la UNAM, una terna, para que de esa terna se escoja al que va a ser el rector de la universidad. O sea que es una autonomía limitada. Otra de las cuestiones que se va a quedar en el Estado, por eso que es una autonomía limitada, es el Estado, el presidente de la República se arroga el derecho de vetar algunos acuerdos del Consejo Universitario que no le parezcan. Y otra más, también se arroga el derecho a conformar las plantas de profesores e investigadores. Luego entonces, pues es una autonomía pues limitada. Por eso la primera autonomía, la del 29 al 33, es la autonomía limitada. Claro, se expide una ley orgánica, se le dan ciertas libertades a la universidad, pero no todas. Bien, la universidad sigue en manos de las fuerzas conservadoras. Esas fuerzas conservadoras que habían estado desde 1910. En el año 33,
el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que había surgido en el año 29, o sea, el abuelo del actual PRI, de este casi ya cadáver llamado PRI, promociona y aprueba que el gobierno, que en su primer plan sexenal, que se lleva a cabo en el 33, queda establecida la educación socialista. Una medida muy importante para ese momento, la educación socialista. He ahí que esto hace poner el grito en el cielo a la universidad. ¿Cómo tu Estado me quieres imponer justamente la educación socialista? Que solamente pensemos en una forma, o sea, la corriente socialista. Bien, esto surge, en ese entonces se lleva a cabo un Congreso Nacional de Universidades, claro, encabezado por la UNAM. Bueno, por lo que sí ya era la UNAM, de que era la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, puesto que ya tenía la autonomía desde el 29. Bien, en este Congreso, las universidades de provincia estaban totalmente de acuerdo con la educación socialista. No así la delegación de la UNAM. Esa sí se oponía radicalmente a que la UNAM adquiriera la educación socialista. Ahí se lleva a cabo un histórico debate entre dos académicos muy connotados. Ambos habían pertenecido a un grupo llamado los Siete Sabios. Por una parte, el maestro Antonio Caso, un connotado maestro, representando las posiciones conservadoras o católicas y oponiéndose radicalmente a que en la UNAM se tuviese la libertad, la educación socialista. Mientras que, por el otro lado, el maestro Vicente Lombardo Toledano, defendiendo la educación socialista y la necesidad de que en la universidad se hiciera uso tanto del materialismo histórico como del materialismo dialéctico, que fueran las bases de la enseñanza. Bien, en el Congreso gana la posición de Lombardo y se admite que las universidades van a adoptar la educación socialista. Sin embargo, cuando ya los delegados regresan a la UNAM, que eran mayoritariamente del sector de conservadores, aunque en el Congreso eran minoría, acá en la UNAM ya eran mayoría, se oponen radicalmente a que la UNAM adopte el principio de la educación socialista. Y entonces expulsan a Lombardo, que era el director incluso de la Escuela Nacional Preparatoria, y a todos sus seguidores, maestros y estudiantes, y los expulsan incluso a golpes. He ahí cuando la universidad pues ya termina en manos de las fuerzas de la derecha. Ante ese tipo de situaciones, lo que hace el Estado crea una nueva ley orgánica, la ley orgánica del 33,
Es la segunda ley orgánica que se tiene ya como universidad autónoma. En esta ley orgánica, el Estado le dice a la universidad: universidad, quédate con todo lo que tienes, todas las instalaciones que tienen, que ocupan tus escuelas, tus facultades, tus departamentos administrativos. Aparte, ahí te van 10 millones de pesos para que tú te mantengas como universidad. Y desde este momento, Estado, te retiro el carácter de universidad nacional. Queda pues solamente como la UAM, Universidad Autónoma de México, pero ya sin el carácter de nacional. Y aparte, con los 10 millones de pesos, el último subsidio que la universidad, que el Estado le otorga a la universidad. Es decir, la universidad queda prácticamente como una universidad privada. Queda en manos de los católicos, del grupo de los católicos. El rector que en ese momento está en la universidad se llama Manuel Gómez Morín. Estamos hablando del 33. Mismo que 6 años después va a crear ya formalmente el Partido Acción Nacional, partido de derecha que existe hasta este momento. Bien, entonces la universidad queda prácticamente divorciada ya de manera definitiva del Estado. Es decir, no cooperar para nada con el Estado. Se convierte pues la universidad en un fuerte bastión en contra del Estado. En contra del Estado. Eso sí, la universidad queda con la autonomía absoluta, autonomía total. Autonomía total, destinada a su suerte. Los conflictos son fuertes dentro de la universidad en este periodo. Las penurias económicas son fuertes. Los maestros, la mayor parte de ellos no cobran, aunque claro, son maestros de la élite, empresarios, comerciantes, etcétera, o latifundistas. Esta fue la universidad del 33 al 44. Cuando llega el gobierno de Cárdenas y ya toma el poder, hay un rector después de Gómez Morín, el cual pues tiene algún acercamiento con Cárdenas. Pues se compadece en la universidad, le da algún apoyo, algún subsidio, pero no le vuelve a reconocer el carácter de la Universidad Nacional, pero seguía en manos de la derecha. Al grado que, por ejemplo, cuando se crea el PAN en el 39, estamos hablando del 15 y 16 de septiembre del 39, en el primer Comité Nacional del PAN participan 7 rectores, ¿no? Para que nos demos una idea, 7 rectores pertenecen al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, rectores, claro, entre ellos el más importante es Manuel Gómez Morín, que es el creador de la universidad. Bien, en los años 40 llega a la rectoría un rector llamado Rodulfo
Brito Fulcher, un rector extra reaccionario, de lo más reaccionario que ustedes se puedan imaginar, ultraconservador, igual que ahora que los fifís esos que marchan por reforma ahí, unos cuantos fifís pidiendo la renuncia de López Obrador, igual que en ese entonces. Bien, pero imagínense ustedes como rector. Bien, en ese entonces, los rectores, los directores de escuelas y facultades e institutos de investigación son nombrados en el Consejo Universitario. El Consejo Universitario, que era la máxima instancia de gobierno de la universidad, después del rector, o más bien, arriba incluso del rector, estaba controlado por Brito, por el rector. En el año 44, este Consejo Universitario nombra como directores a varias gentes cercanas a Brito. Por ejemplo, de la Escuela de Veterinaria, de Derecho, de Economía, incluso que son directores que no tienen ninguna relación con sus respectivas comunidades. Cuando esto sucede, en varias escuelas se estallan huelgas estudiantiles apoyadas por los profesores en contra de la designación de esos directores. Bien, Brito, rector, cuando él asume la rectoría de la universidad, crea un grupo de choque, que podemos decir a los cuales ahora se les llama foros. Este grupo de choque, al cual en ese momento se les llamaba, los universitarios le decían la Gestapo, haciendo referencia más o menos a la Gestapo que existía ya en ese momento en Alemania, ya con los nazis. Bueno, ustedes aquella policía represora que existía durante la Segunda Guerra Mundial, la Gestapo. Bueno, aquí a este grupo de choque que conforma Brito Fulcher, o sea, este rector reaccionario, se le llama la Gestapo. De tal manera que cuando estallan las huelgas estudiantiles en las escuelas, Brito Fulcher hace uso de su grupo y los manda a reprimir las distintas escuelas. Pero en la escuela de veterinaria es asesinado por parte en manos de la Gestapo, un estudiante de la escuela veterinaria. Esto ocasiona el descontento en toda la universidad y el escándalo. Los periódicos hablan de lo que pasa en la universidad, el carterismo, que nos hablaba de terrorismo, Y esto es lo que ocasiona que el presidente de la República, ya aparece entonces Manuel Ávila Camacho. Recordemos que Manuel Ávila Camacho toma el poder en el 40 y lo termina en el 46. Bueno, cuando le toca, este hecho le corresponde al gobierno de Manuel Ávila Camacho. Y es lo que el gobierno va a tomar, aprovechando justamente este caso, la necesidad de volver a rescatar la universidad para el Estado. Le pide
a los distintos exrectores de la universidad, pero menos a Brito, que conformen una nueva ley orgánica. Efectivamente, esta nueva ley orgánica se elabora y entra en vigor el 6 de enero de 1945. Es la ley orgánica que rige actualmente la universidad. En esta ley orgánica, en su artículo primero, va a señalar que la universidad es un organismo público descentralizado del Estado, cuyas funciones van a ser la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. En esta nueva ley orgánica se le va a restaurar a la universidad otra vez su carácter de nacional. A partir pues del 45, esta universidad vuelve a ser la UNAM. La UNAM, y otra vez se le restituye el subsidio. Es decir, el Estado vuelve a hacerse cargo de la universidad. Y ahí comienza pues también un paulatino desplazamiento de las fuerzas de la derecha que mantenían a la universidad, que estaban apoderadas de la universidad desde 1910. Y comienza también una especie de maridaje entre la universidad y el Estado. Es la etapa mejor conocida como la etapa de oro. En ese desplazamiento que hay de las fuerzas de derecha, también existe la universidad ya crear sus cuadros. Ya no requiere pues tanto del Politécnico, porque es un aspecto que se me ha pasado. Cuando la universidad y el Estado rompen totalmente, es cuando la universidad dice, bueno, derecha, quédate con tu universidad, yo voy a crear mi propia institución educativa. He ahí la creación en el 37 y 38 de este glorioso institución educativa hermana nuestra, que se llama Instituto Politécnico Nacional. Por eso, si ustedes van a Zacatenco, o sea, su ciudad politécnica, que será el equivalente a la ciudad universitaria de nosotros, van a ver ahí un monumento grandioso del general Cárdenas, porque fue el que creó el Politécnico en el año 37 y 38. En cambio, el creador de la ciudad universitaria, que fue Miguel Alemán Valdés, entre el 52 y el 52, los universitarios en el año 60 lo dinamitaron por primera vez, y en el 66 lo dinamitaron por segunda vez, y en el 68 lo terminaron de acabar. Ya en la universidad ya no existe ese monumento a Miguel Alemán. Lo que existe en vez de es un frondoso árbol que en época navideña se adorna con foquitos y luces de colores, que es lo que debería haber estado desde un principio. Bien, a partir pues del 45, decía yo, la universidad tiene una nueva ley orgánica. Sin embargo, en esta ley orgánica aparece una figura llamada Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno es la que a partir del año 45 se va a encargar de la designación de los rectores
y de los directores de escuelas, facultades e institutos de investigación. Una junta de gobierno que desde nuestro punto de vista ya es obsoleta, ya no debería de existir. Esa junta de gobierno está integrada por 15 personas, 15 connotadas personas, pero no es posible que esas 15 personas decidan por una comunidad universitaria integrada por cerca de 500,000 de universitarios, entre estudiantes, profesores, investigadores, trabajadores administrativos y funcionarios. Bien, es una figura que no ha podido echarse para abajo. Movimientos estudiantiles ha habido, 66 intentó un movimiento estudiantil echar para abajo, no se pudo. 86, 87, otra vez hubo otro movimiento, tampoco se pudo. En el Congreso del 90 tampoco se pudo. En el movimiento estudiantil del CGH del 99-2000 tampoco se pudo. Ahí sigue esa figura. Hace unos días nos acaban de nombrar al nuevo rector de la universidad. Esa es una figura. Esos 15 integrantes de la famosa Junta de Gobierno. Y les aseguro que muchos de ustedes ni siquiera sabían que tenemos un rector reelecto por parte de ese órgano. Bien. Entonces decíamos nosotros que a partir del 45, jóvenes, del 45, de que se restituye el carácter de nacional y que también se restituye el subsidio, hay una especie de maridaje entre el Estado y la universidad. De hecho, los universitarios nos convertimos entre los 40 y los 50 y todavía hasta principios de los 60 en los hijos mimados del régimen. Se nos entrega una excelente universidad dotada de ciudad universitaria, de las más bellas del mundo. Las instalaciones de la ciudad universitaria son de las más bellas del mundo. Incluso hay universidades, viejas universidades, que no tienen las instalaciones que tenemos nosotros, así tan hermosas, al grado que las instalaciones de la ciudad universitaria ya son consideradas patrimonio de la humanidad, cosa que no tiene la UNIR, que no tiene la Universidad de Salamanca, aunque las instalaciones de la Universidad de Salamanca ya son muy antiguas, no tiene ese carácter que tiene nuestra ciudad universitaria. Bueno, en todo ese periodo, pues del 40, 50, principios de los 60, hay una especie de maridaje. Los movimientos estudiantiles que surgen, nunca surgen enfrentados con el Estado. No hay ninguna crítica hacia el Estado. Lo máximo que hay son protestas contra algún rector, contra algún director de algunas facultades, escuela, instituto, pero no enfrentamientos con el Estado. Las sociedades de alumnos eran eminentemente priistas. La Federación Estudiantil Universitaria, la FEU, que es un organismo que aglutinaba a las sociedades de alumnos, también era priista. Los presidentes de las FEUs eran seguros ya políticos del futuro, diputados, senadores, gobernadores. Algunos iban hasta aspirar a la presidencia de la República,
como el caso de Muñoz Ledo, etcétera, 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 etcétera. O sea, esto fue la universidad ya en su tercer periodo. Estamos hablando del 45, por lo menos hasta los 60, hasta finales de los 60. Sin embargo, a finales de los 50 comienza a emerger otra fuerza, que si bien es cierto que existía en la universidad, pero era una fuerza muy, muy simbólica y casi minimizada, que era la izquierda. Bien, la izquierda comienza a emerger en el seno de la universidad a partir de los finales de los 50, a raíz de una serie de movimientos sociales que existen en México y sobre todo a partir del triunfo de la Revolución Cubana. A partir del triunfo de la Revolución Cubana, en esta universidad, antes eminentemente casi priista, porque ya se había incluso desplazado a la derecha y la izquierda era pues muy simbólica, esa izquierda pues comienza a emerger, comienza a crecer. Ya comienzan a aparecer en su seno aquellos jóvenes con barbas, con pantalón de mezclilla, con pelo largo. O sea, comenzó también a desplazarse esos jóvenes con moñitos, porque venían aquí con de frac o de moñitos, con su sombrerito. Ya eso comenzó a pasar a un segundo término. Y las gentes de izquierda comenzaron pues a ocupar esos ámbitos. Y también en su seno comenzó a ingresar sectores ya no tanto de la alta burguesía, sino sectores medios e incluso hasta de sectores más abajo, hijos de obreros y en menor medida hijos de campesinos, pero a fin de cuentas comenzaron a llegar a la universidad. Es decir, la universidad comenzó a masificarse, de tal manera que para principios de los 60, la población universitaria era algo así como de 60,000 alumnos. Y para finales de los 60 ya teníamos algo así como 100,000 alumnos. 100,000 alumnos. Hoy tenemos 350,000 alumnos. Pero en aquel entonces teníamos entre 60 y después para finales de los cerca de 100,000. Y ya las posiciones de izquierda ya habían venido ganando muchos lugares. Y un desplazamiento paulatino de la derecha, así como un desplazamiento paulatino también de los sectores oficialistas. Situación que finalmente hace crisis en 68. 68 es sin duda alguna el punto de inflexión que viene a ser el parteaguas entre el México de antes y el México después. 68 pues va a ser el punto de inflexión donde esta universidad también va a ser una universidad totalmente diferente a aquella vieja universidad que había nacido en el 10 y que había crecido en las décadas siguientes. Así, por ejemplo, desaparece de la universidad ese organismo corporativo llamado FEU, por ejemplo, la Federación Estudiantil Universitaria.
Desaparecieron también las sociedades de alumnos, porque era una lectura priista. Desaparecieron también las reinas de la belleza, los reyes feos y otro aspecto, las novatadas. En la universidad desde el 69 no existen novatadas. Eso sí, creció el porrismo. Recuerden nosotros que el porrismo son grupos de choque cuyo objetivo central es atacar al movimiento estudiantil. O sea, el enemigo central de los porros es el movimiento estudiantil, sobre todo el movimiento estudiantil de izquierda. Y el porrismo son grupos de mercenarios que se prestan al mejor postor. Esos actúan por dinero, actúan por calificaciones, actúan por concesiones de algún tipo, pero nunca por convicción al mejor postor. Eso sucede en las prepas y ya actualmente en los SH y hasta en algunas facultades, como Derecho, por ejemplo, o Contraloría, o Ingeniería, o sea, las escuelas más despolitizadas de la universidad. Bien, y finalmente, la cuarta etapa, que yo consideraría la cuarta etapa de la autonomía universitaria, es en el año 79, cuando la universidad, la autonomía universitaria finalmente queda establecida constitucionalmente en su artículo 3. El artículo 3, fracción 8 de la Constitución, queda establecida que la autonomía es un derecho constitucional de las universidades que forman parte del Estado. La UNAM, la UAM, o sea que es una garantía constitucional. Ya no queda instancias de que si algún gobierno la quiere o no reconocer, ya es una obligación de que la autonomía tiene que respetarse. Y la autonomía es nada más y nada menos el derecho de los universitarios a darnos el gobierno que queramos y a implementar los planes y programas de estudio también que queramos. Eso sí, la autonomía no es extraterritorialidad, que no se confunda. La autonomía no es un estado dentro de otro estado. Eso era una concepción errónea que se tenía muy al principio, donde se pensaba que la universidad tenía extraterritorialidad. Tenemos extraterritorialidad para llevar a cabo nuestra actividad docente, nuestra actividad de investigación, de difusión de la cultura, pero en otros aspectos que se entienda claramente. Bien, pues en síntesis, jóvenes, la autonomía es un derecho de los universitarios que tenemos que cuidar, y que hoy la autonomía paradójicamente es cuidada sobre todo por sectores de izquierda, porque para la derecha estaría encantada en quitarle a la universidad la autonomía y así intervenir directamente en sus relaciones, nombrar rectores,
decirnos qué planes y programas de estudio tenemos que implementar. Esto, pues, ahora, paradójicamente, es defendido sobre todo por la izquierda. Y eso es justamente en síntesis lo que podría ser la historia de la autonomía universitaria de esta gran universidad nuestra, por todos tan querida. Gracias. Muchas gracias al doctor René. Creo que ha sido una explicación bastante clara, bastante enriquecedora, que está llena de datos, de la experiencia, de todo el conocimiento que el doctor René ha tenido a bien acumular durante todos estos años de investigación, y que efectivamente lo puede decir quizá en unos cuantos minutos, pero es un viaje fastuoso históricamente hablando, para que entendamos en dónde estamos en este momento. Voy a ceder el uso del micrófono para que comiencen las preguntas, por favor. Si gustan levantar la mano quienes quieran hacer preguntas. Yo tengo un cuestionamiento para comenzar, doctor, en lo que se anima por allá. La autonomía es un derecho, pero también podría considerarse hasta cierto punto como una serie de obligaciones, algo que implica la autonomía. Creo que lo contestaba casi al final de su ponencia. Es una conquista enorme, es una conquista gloriosa, pero implica, más allá de nada más de esa conquista del derecho, también implica alguna obligación. ¿Es pregunta? Sí. Bien, pues yo la... Sí, es pregunta. A ver cómo les hay que preguntar, ¿eh? Bien, sin duda alguna, los universitarios tenemos la obligación, en principio, de seguir defendiendo la autonomía. La autonomía, por eso a mí me dio muchísimo gusto. La semana pasada, cuando esa bola de vándalos, que seguramente ustedes vieron, que no sé de dónde provengan, pero sin duda alguna que no son universitarios, como los muchachos y algunos profesores se abalanzaron, no para llevarse los libros, sino para juntar los libros e irlos a entregar, haciendo cola ahí buen rato para entregar. Qué escena tan hermosa, ¿no? Y tan orgullosa de los universitarios. Claro, defendiendo, pues esa es una defensa de la autonomía. O sea, no le hicieron el juego a los vándalos, ahora le llevamos los libros a ver de qué me apodero para... No, entregarlos. También me dio muchísimo gusto que el año pasado, cuando la agresión de los muchachos del CCH Azcapotzalco, siempre de Azcapotzalco, ¿no?, fueron agredidos por un grupo de porros, como en todas las escuelas de la universidad, aprobaron paros y se fueron a marchar, y después hacer un mitin ahí en la explanada de la rectoría en contra del porrismo, porque el porrismo pues sí afecta a la autonomía. Porque ¿qué es la autonomía? Pues el derecho de los universitarios a dar nuestro gobierno, a ejercer nuestra libertad de cátedra, libertad de investigación, y cuando alguien impide, o un grupo lo impide, pues obviamente está afectando la autonomía universitaria. Por eso la obligación de nosotros es seguir defendiendo esta autonomía. Esa es la función de nosotros, universitarios. O sea, conquistar a nuestros compañeros del pasado, los que conquistaron los del 29,
la ratificaron los del 33, pero que también en los movimientos estudiantiles de 66, de 86, 87 y de 99, 2000, hicieron los muchachos, los huelguistas que siempre yo he apoyado, de una u otra forma, a veces como participante activo, otras veces con pronunciamientos. Tenemos que seguir defendiendo. Pregunta, por favor. Buenos días, doctor. Felicidades por la conferencia. Soy el profesor Marcos Bonilla de Economía y bueno, esta conferencia me parece sumamente importante porque también tiene otras connotaciones. Como bien usted dijo, a pasar de la historia, a pasar el tiempo, por desfortuna la autonomía también se ha presentado, digamos, como una zona de discordia. Y un ejemplo lo tuvimos en 1968 cuando el Estado, a cargo del secretario de Ordaz, se atrevió a violar esa autonomía. En el Politécnico, pues vamos, independientemente que no se justifica, pero no es autónomo. Sin embargo, en la UNAM, pues sí fue tomada ciudad universitaria y ahí hubo la intervención del Estado. Y si bien yo estoy enterado, se supondría que el Estado ahí violó las garantías y el gobierno de nuestra propia universidad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Por supuesto que las violó. Como violó y no solamente el 18 de septiembre, que fue la fecha que 10,000 soldados armados hasta los dientes penetraron a la ciudad universitaria con el fin de agarrar al Consejo Nacional de Huelga, que en ese momento sesionaba y al cual tuve el orgullo de haber pertenecido como representante de la preparatoria número 3 de la UNAM. El objetivo de la toma de la ciudad universitaria el 18 de septiembre, la noche del 18 de septiembre, era agarrar en pleno al Consejo Nacional de Huelga que sesionábamos en ese momento en la Facultad de Medicina, en la doctora de la Facultad de Medicina. Sin embargo, no agarraron absolutamente a ninguno de los compañeros del CNH, pero sí se llevaron estudiantes, profesores, incluso hasta funcionarios de otras escuelas. Por ejemplo, la maestra Ifigenia Martínez, en ese entonces de Navarrete, que estaba presidiendo un examen profesional en la Escuela de Economía, era la directora de la Facultad de Economía, bueno, en ese entonces Escuela Nacional de Economía, hoy Facultad de Economía, y también se la llevaron los militares. Eso, por supuesto, que fue violación a la autonomía universitaria. Como fue violación a la autonomía universitaria, el basucazo en contra de la preparatoria número 1 o 3 en la noche, o sea, justamente mi prepa, la madrugada del 30 de julio del 68. Esa es una violación a la autonomía. Como también fue violación a la autonomía la Policía Federal Preventiva, que tomó las instalaciones de todas las escuelas de la universidad, incluida esta escuela, el 6 de febrero del año 2000, con el fin de romper una huelga. Ese también es violación a la autonomía universitaria. O sea que la violación a la autonomía universitaria casi por lo general ha venido por parte del Estado. ¿Qué más, jóvenes?
Profesor, ¿usted cuál considera que son las pequeñas acciones, no grandes como las de la semana pasada que usted menciona, sino estas pequeñas acciones que usted considera que denigran a la autonomía universitaria? O sea, la pregunta es que si esas acciones denigran la autonomía universitaria. No. Si, ¿qué acciones pequeñas, o sea, como que podemos hacer cualquiera de nosotros, cualquier universitario o cualquier persona por afuera, usted considera que denigran a la autonomía universitaria? Pues, por ejemplo, las acciones horribles que se ejercen en las prepas, en los CCHs, eso denigra la autonomía universitaria. Digo, acciones pequeñas, sí, llamamos eso. Y esos son muy comunes. En las facultades, en ciudad universitaria, es menos común. Porque siempre los grupos porriles sobre todo actúan en las escuelas de bachillerato. Desde mi tiempo, que fue cuando se le comenzó a llamar el porrismo, porque antes estas acciones de este tipo de grupos de choque no eran conocidas como porrismo, ¿no? El porrismo tiene su origen ya en los años 60. Había en la universidad un joven muy carismático llamado El Palillo. Este joven, que se llamaba Luis Rodríguez, perdón, mejor conocido como El Palillo, este joven se llevaba a grupos a los encuentros de fútbol americano entre la universidad y el poli. Eran grupos, eran las porras, eran porras de animación deportiva. Y estas porras, al poco tiempo, algunos políticos comenzaron a ver a ese grupo. Bueno, El Palillo era un tipo que tenía mucho acercamiento con expresidentes de la República, con López Mateos, con Miguel Alemán, con Luis Cortines, y tanto acercamiento tenía que le sacaba suéteres, pants, viajes para los grupos de las porras universitarias. Bien, pero algunos políticos comenzaron a ver que esos grupos podían servirles, ya no solamente para ir a echar porras a los estadios de fútbol, sino también como grupos de choque. Ahí donde surge el término porro, o sea, de los grupos deportivos se convierten en grupos de choque. Y a esos grupos de choque también se van a unir los lumpen, algunos vagos de las colonias cercanas a las escuelas. Y a partir de ese momento ya es cuando se les comienza a llamar los porros. Por ejemplo, yo llego a la UNAM en 68. Yo hice mi primer año de prepa en el 68. Ya en ese momento ya se le comenzaban a hablar de las porras. Pero antes no. Antes eran denominados los pistoleros, los gorilas, los gángsteres, pero no porros. Bueno, ese tipo de acciones han obstruido la autonomía, sistemáticamente la autonomía universitaria, agreden la autonomía universitaria. Y eso es continuo. Actualmente, por ejemplo, existen
aproximadamente entre unos 30 y tantos o 40 y tantos grupos de este tipo, grupos porriles. Grupos porriles. Según el doctor Hugo Sánchez Mudiño, que es un estudioso de los grupos porriles, estamos hablando que actualmente en la Ciudad de México existen de esos 54 grupos porriles. Entonces, por supuesto que esos afectan, agreden la autonomía universitaria, su acción de ellos, o por lo menos de una parte de la universidad. En las escuelas donde operan y que de un momento a otro paran clases, agreden a estudiantes, vejan a mujeres, es esa agresión a la autonomía, porque se les impide a esas escuelas funcionar. Esa es la situación. Bien, ¿qué más, jóvenes? Doctor, en las diversas intromisiones por parte del Estado de corporaciones policíacas, militares, a los campus de la universidad, al ser esta institución de carácter nacional, ¿existe alguna autoridad competente para ejercer acción penal contra los orquestadores o ejecutores de estas intromisiones que efectivamente vulneran la autonomía? Sí, claro. Digo, decía yo que la autonomía no significa extraterritorialidad. Entonces aquí impera la ley como impera afuera, y por lo consiguiente, si se comete un delito dentro de la universidad, tiene que ser castigado por el Estado. Antes era la Procuraduría General de la República o la Procuraduría del DF, hoy es la Fiscalía General de la República. Eso tiene la obligación. Por ejemplo, las acciones de la semana pasada, esas acciones vandálicas que seguramente no fueron por universitarios, sino por grupos bien orquestados de la ultraderecha. La ultraderecha tiene que ser ampliamente investigada por la Fiscalía General de la República. Incluso la denuncia que ha hecho la UNAM, hizo la UNAM la semana pasada, la hizo ante la Fiscalía. Y ellos tienen la obligación, así como tienen la obligación de investigar cualquier delito que se comete fuera de la universidad, la obligación. O sea, el hecho que tengamos autonomía no implica que no tengamos el derecho a que esas mismas instituciones investiguen los delitos que se cometen dentro de la universidad. Lo mismo que el tráfico de drogas al interior de la universidad o de la ciudad universitaria o de alguna escuela, pues tiene que ser investigado por las autoridades competentes. Las autoridades competentes son todas las que son para todo el país. Esa es la cosa. Bien, jóvenes. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Pues ya no. Pues, sin más, agradecemos al doctor René Rivas por esta conferencia interesantísimo, viaje histórico y para comprender mucho de nuestra razón de ser y de nuestra autonomía. Les quiero solicitar a todos ustedes un fuerte aplauso para el doctor René Rivas. Y necesito que damos por concluida esta conferencia. Que tengan todos ustedes muy buen día.